¿Alguna vez te has preguntado, voz baja, intrigante, qué sucede cuando una verdad, enterrada en lo profundo de la superficie, finalmente se abre camino de regreso a la luz? Pausa breve. No solo para revelar secretos, sino para destrozar vidas. Hoy, voy a contarte una historia, en la que una sola mirada silenciosa, una sonrisa inocente, y un susurro olvidado, voz suave, finalmente vieron venir el desastre, a un gran costo. Era una mañana crujiente, a principios de la primavera en Esent, Mary Mead. Tono fresco, el tipo de día en el que la luz parecía contener la respiración en anticipación. Pausa breve. La señorita Marple, siempre la paciente observadora, atendía las delicadas rosas en su jardín. Voz cálida, con el mismo cuidado tranquilo que aplicaba al carácter humano, podaba, recortaba y ajustaba, como si la naturaleza misma tuviera secretos para compartir, si solo uno se tomaba el tiempo para escuchar. El jardín, modesto pero inmaculadamente ordenado, reflejaba su propio enfoque de la vida, sin exceso, sin ostentación, solo una elegancia tranquila, que podría ser fácilmente pasada por alto por el ojo no entrenado, mientras la señorita Marple recortaba cuidadosamente un tallo particularmente terco. Señor suspiro, el sonido de un pestillo resonó desde la puerta, un clic agudo y metálico que anunciaba la llegada de Miss Knight, su acompañante de larga data, una mujer que había vivido gran parte de su vida al servicio de los demás, y en este caso, su deber era entregar una canasta con conservas. Su expresión, como siempre, era de exasperación leve, teñida de la tranquila resignación de alguien que hacía mucho había aprendido a aceptar los absurdos de la vida. 3 frascos más de grosella espinosa, tono de ligera molestia anunció con un suspiro, su tono ligeramente recortado. La señora Harper insiste, por supuesto, pero sospecho que simplemente está limpiando su despensa. Tono cómplice, los ojos de la señorita Marple brillaron con esa sutil diversión que a menudo usaba como una capa. Voz cálida, amabilidad envuelta en la practicidad. Querida, esa es la forma de St. Mary Mead, respondió, ofreciendo una suave sonrisa que transmitía afecto y un entendimiento que solo el tiempo podría impartir. Las dos mujeres se dirigieron a la comodidad sombreada del enrejado de madre selva, donde a menudo se conformaban con el té, su conversación a la deriva sin esfuerzo de un tema a otro. Las plagas de jardín dieron paso a reflexiones sobre la última serie de sermones del vicario, y aunque su discusión no tenía urgencia particular, había un entendimiento tácito de que en St. Mary Mead, tono serio, la paz era a menudo el preludio del disturbio. Era un lugar donde la tranquilidad, tan a menudo buscada, nunca podría durar. ¿Y has oído? Tono conspirativo preguntó la señorita Knight, bajando la voz como si los mismos setos pudieran estar escuchando. La joven señora Withers ha tomado una semana en Bournemouth. Sola, Jane, énfasis en la sorpresa. La ceja de la señorita Marple se arqueó de esa manera familiar, casi imperceptible, que anunciaba su mente rápida y aguda en acción. Voz astuta. Entonces el señor Withers ciertamente no está en Bournemouth, murmuró, su voz tranquila, llena de la certeza de quien ha visto más que su parte de secretos en su tiempo. La mañana, aparentemente irrelevante, no daba idea de la inminente revelación que pronto aterrizaría en su puerta. El cartero llegó justo antes del mediodía, llevando su carga habitual de correspondencia mundana, recetas de un primo, un catálogo de jardinería, una circular para una nueva línea de corsetería, hasta que en medio de la pila, un sobre atrapó el ojo de la señorita Marple. Tono intrigante, era grueso, de color crema, y sellado con el tipo de deliberación que hablaba de testamentos, confesiones
o asuntos de mucha más importancia que meras bromas. La escritura a mano era elegante pero débil, y cuando ella giró el sobre, su mirada se agudizó, estrechándose instintivamente en reconocimiento. Pausa breve, de Lavinia Carston, murmuró, su voz una suave ola de pensamiento. Tono pensativo. La señorita Knight, siempre entusiasta, levantó la vista de su tejido, un destello de reconocimiento, pasando por sus rasgos. Ese nombre, suena una campana, dijo, más para sí misma que para la señorita Marple. Amiga de la vieja escuela, respondió la señorita Marple, mientras abría cuidadosamente la carta, el aire lleno de anticipación tranquila de algo, voz baja, intrigante apagado. La carta fue breve, casi desconcertante. Le venía, la mujer que una vez había escrito páginas y páginas sobre las virtudes de las conservas de ciruela, había enviado una nota que era tan tersa como peculiar. Las palabras eran formales, pero tensas, como si algo más acechara entre líneas. Querida Jane, espero que esta carta te encuentre bien. Perdona la súbita naturaleza de mi solicitud, pero apreciaría mucho tu compañía durante unos días aquí en Carston Manor. Hay algo que me preocupa, aunque no es el tipo de cosas sobre las que pueda escribir en una carta. Por favor, di que vendrás. Tu vieja amiga, Lavinia. Los ojos de la señorita Marple permanecieron en las palabras por un momento más de lo necesario. Tono reflexivo. Lavinia Carston no era una mujer propensa a vuelos de fantasía, y la urgencia en su carta sugería algo mucho más grave que una mera visita social. 2 días después, la señorita Marple se encontró deslizándose por las colinas de Devon, el paisaje extendiéndose ante ella en una neblina de colores apagados. Cuando el automóvil se acercó a Carston Manor, la finca surgió de la niebla como un sueño olvidado, altiva en su mejor momento, ahora desgastada y usada por el tiempo. La casa en sí, cubierta de hiedra, se mantenía orgullosa pero cansada, como si también hubiera estado esperando algo, o a alguien. El lacayo que la saludó en la grava, pareció momentáneamente desconcertado, aunque rápidamente enmascaró su sorpresa con una reverencia cortés. Tono formal en el interior. La casa era tenue, el aire lleno del aroma de cera de abejas y rosas viejas. La señorita Marple captó los sutiles signos de decadencia, el jarrón astillado, el marco de la imagen torcido, tono agudo detalles, que otros podrían pasar por alto, pero que hablaban de una casa atormentada por más que el simple paso del tiempo. Lavinia Carston la encontró en el vestíbulo, su rostro pálido, sus manos temblando, mientras se apretaban entre sí en un agarre casi desesperado. Mi querida Jane. Voz temblorosa dijo, su voz quebradiza, una sonrisa hueca tirando de sus labios. Y tú, muy diferente a ti, Lavinia, tono suave, firme respondió la señorita Marple, su mirada estable. Intercambiaron bromas, pero la conversación danzaba nerviosamente alrededor del tema que había traído a la señorita Marple a Carston Manor. Durante el té, la señorita Marple fue presentada a la familia. Giles Carston, el hijo de ojos afilados y modales bruscos, su esposa Pamela distante y retirada, y Eliza, la criada, cuyos ojos parecían tener una sabiduría mucho más allá de sus años. Y sin embargo, pausa breve, voz baja a pesar de las apariencias externas de normalidad. La señorita Marple sintió la más leve grieta en la fachada de la familia Carston. Algo estaba profundamente mal en Carston Manor, y la señorita Marple, como siempre, se encontraría en el corazón de ello. La imponente Manor de piedra estaba parada como una centinela silenciosa contra el anochecer invasor. Tono solemne sus antiguos muros resonaban con el peso de la historia y de los secretos largamente enterrados bajo capas de decoro formal. La señorita Marple, siempre la entusiasta observadora,
Sabía que las casas, al igual que sus habitantes, llevaban expresiones algunas vibrantes, otras teñidas de tristeza o ansiedad. Mientras se abría paso a través de los grandes, aunque algo opresivos pasillos, el aire se sintió lleno de una quietud inquietante, del tipo que se aferraba a los espacios entre palabras y gestos. La casa, a pesar de su esplendor externo, era un lugar de incomodidad restringida. Sus superficies pulidas y ventanas brillantes no traicionaban nada de las tensiones a fuego lento debajo. Tono reflexivo. Giles Carston la recibió por primera vez, un hombre cuya estatura solo coincidía con la frialdad en su mirada. Alto, impecablemente arreglado y bien vestido, su apretón de manos era firme, pero carecía de calidez, un gesto que parecía más una formalidad que un saludo genuino. Tono analítico. La señorita Marple notó la forma en que sus ojos se lanzaron, sus pensamientos claramente en otro lugar, probablemente consumidos por las presiones de sus negocios en Londres, o tal vez, por sus crecientes problemas financieros. Tono observador, la saludó como uno saludaría una interrupción no deseada, y la señorita Marple no pudo evitar sentir que su cortesía era simplemente una máscara bien practicada. Su esposa, Pamela, era una figura sorprendentemente delicada, su frágil belleza velada debajo de una chapa de cortesía. Tono melancólico, la señorita Marple notó la suavidad en su voz, la forma en que sus ojos parecían perpetuamente distantes, como si su mente estuviera constantemente deambulando, lejos de la habitación y hacia algo, o alguien, sin visión. Cuando Pamela habló, su atención parpadeó, no para no perderse a Marple, sino hacia la escalera, su mirada a la deriva en esa dirección como si su mente estuviera atada a algo mucho más apremiante, algo del cual deseaba escapar. Tono compasivo. La señorita Marple, después de haber sido testigo de muchos de esos matrimonios en su tiempo, rápidamente dedujo que la compostura de Pamela, aunque elegante, enmascaraba una sensación de inquietud. No era tanta infelicidad, sino una incomodidad inquietante que permanecía en el espacio entre ellos. Tono pensativo. Luego estaba Eliza, la criada, introducida casi como una ocurrencia tardía, su presencia una mera sombra en la habitación. Sus movimientos eran fluidos pero inquietantemente callados, su mirada siempre bajaba, como si evitara el contacto con el mundo que la rodeaba. Tono intrigado. Había algo profundamente inquietante en su quietud, una cualidad casi fantasma que la distinguía de los otros habitantes de la mansión. Tono grave. La señorita Marple la observó con cuidado, señalando la forma en que sus manos temblaban mientras colocaba la bandeja de té. Hubo una suavidad en su comportamiento, pero no era uno nacido de la timidez, era algo más profundo, un reflejo de una agitación interna. Tono intenso. Los ojos afilados de la señorita Marple no se perdieron los signos sutiles, la forma en que las manos pálidas de Eliza temblaban, traicionando una energía nerviosa que no podía estar oculta, a pesar de sus mejores esfuerzos. A medida que se acercaba la hora de la cena, los invitados se reunieron en el largo e imponente comedor con paneles de roble, donde los retratos ancestrales se alineaban en las paredes. Sus ojos pintados parecían mirar hacia abajo con débil desaprobación en los vivos. Tono solemne. La conversación fluyó con el ritmo medido de una familia que había perfeccionado el arte del desapego educado. Informes de divinación, pasos en falso del gobierno, las últimas tendencias de la moda, pero debajo de la chapa de la cortesía, la señorita Marple podía sentir la tensión apenas contenida que vibraba en el espacio entre cada palabra. Tono perceptivo. A medida que la conversación serpenteaba, fue la mención del ala este lo que llamó su atención. Tono alerta. Giles, su voz recortada y firme,
Insistió en que era hora de vender las habitaciones vacías que habían permanecido sin usar durante años. Sus palabras, aunque envueltas en la practicidad, llevaban el aguijón de algo personal, algo que había resentido durante mucho tiempo, pero que aún tenía que expresar completamente. No tiene sentido calentar habitaciones vacías, murmuró, su impaciencia evidente. Tono irritado, su madre, Levenia, se puso rígida ante la sugerencia, su pálido rostro endureciéndose con indignación. Tu padre construyó esta casa para la familia. Giles, respondió, su voz inquebrantable, no veré que se venda como una pieza de leña para adaptarse a tu balance. Tono desafiante. La señorita Marple pudo ver la forma en que los ojos de Levenia se oscurecieron, la ira a fuego lento debajo de la superficie de su fachada compuesta. La conversación fue un mero preludio de la tensión que colgaba en el aire, y luego, como en una señal, la atmósfera cambió violentamente. Tono dramático, cuando el lacayo despejó la sopa y Eliza dio un paso adelante con la decantadora de vino, el sonido repentino de vidrios estrellándose sorprendió a la habitación. Crash, efecto de sonido fuerte. La decantadora se deslizó de las manos temblorosas de Eliza, enviando una cascada de vino tinto a través del audífono, manchando la alfombra fina de una manera casi grotesca, como la sangre derramada a toda prisa. Tono sombrío, la habitación se quedó en silencio por un latido. Pausa breve antes de que Pamela, sobresaltada, se levantara a mitad de su asiento, su rostro un estudio de preocupación sorprendida. Tono alarmado. Está bastante bien, intervino Levenia rápidamente, su voz demasiado aguda, sus esfuerzos por descartar el incidente casi frenéticos. Tono forzado. Sin embargo, la señorita Marple había estado observando cuidadosamente, y la forma en que Giles respondió le dijo todo lo que necesitaba saber. Tono atento. En lugar de mostrar preocupación o incluso ofrecer asistencia, se había recostado en su silla, sus ojos reducidos en el cálculo, como si este accidente, este pequeño y poco notable incidente, hubiera confirmado algunas sospechas tácitas en su mente. Tono suspicaz más tarde esa noche, después de que la cena se fracturara en conversaciones tensas y silencios incómodos, la señorita Marple se retiró a su habitación. Tono tranquilo, se paró junto a la ventana con vistas al jardín trasero. El viento crujía los setos, pero no fue la brisa lo que llamó su atención, era el sonido. Tono tenso, un fallo, un sollozo amortiguado, apenas audible, pero inconfundible. Venía de algún lugar por el pasillo, cerca de las habitaciones de los sirvientes, y envió un escalofrío a través de la columna vertebral de la señorita Marple. Tono escalofriante, el sonido permaneció en el aire, inquietante, un fuerte contraste con la quietud que lo había precedido. Presionó sus manos y murmuró suavemente, «Pobre niña». Tono compasivo, la fuente del llanto, aunque aún no completamente revelada, se sentía como un presagio de algo mucho más oscuro escondido dentro de estas paredes. Tono ominoso a la mañana siguiente, la casa estalló en el caos. Tono urgente, la señorita Marple, tranquila y recolectada como siempre, acababa de comenzar a vestirse, cuando un grito estridente perforó el aire de la mañana, seguido de los frenéticos golpes de botas contra el piso de piedra. Tono alarmado, ella descendió con compostura deliberada, pasando junto a Pamela, cuya cara estaba drenada de todo color, su cuerpo congelado con miedo. Tono descriptivo, le venía, agarrando el pasamanos, parecía al borde del colapso. La tensión que había estado construyendo durante días, tal vez incluso semanas, finalmente se estaba derramando, y la señorita Marple sabía con certeza que los secretos de Carston Manor estaban a punto de quedarse al descubierto. Tono decidido,
lo que se había puesto en marcha ya no podía ser contenido. Estaba lista para descubrir la verdad, incluso si eso significaba desentrañar todo el tejido retorcido del oscuro legado de esta casa. Tono resuelto. El aire en Carston Manor se había vuelto pesado, lleno de algo mucho más oscuro que el simple dolor. Tono sombrío. La señorita Marple, sentada en silencio en la gran sala de la mañana, sus agujas de tejer haciendo clic constantemente en el silencio, sentía el peso de los temores tácitos que agarraban la casa. Tono tenso. La repentina muerte de Eliza, una caída en el roble, los azulejos manchados de sangre, había sacudido a todos, pero fueron los detalles pequeños y sutiles los que roían la mente de la señorita Marple. Tono analítico. Había notado cómo los zapatos de Eliza estaban secos, no un rastro de agua en ellos, a pesar de la afirmación de que había resbalado. El débil y fresco rasguño a través de la muñeca de Eliza tampoco había pasado desapercibido, un signo revelador de algo más que un simple accidente. Tono enfático. Su mente se agitó mientras continuaba su tarea. Cada bucle de hilo reflejaba la intrincada red de sospecha e intriga que se estaba desmoronando en sus pensamientos. Tono profundo. El hogar estaba envuelto en una quietud inquietante ahora. La mansión, una vez bulliciosa, ahora se sentía como una tumba. Cada paso y susurro parecían resonar con una sensación de fatalidad inminente. Levenia, su rostro drenado de color, le había pedido a la señorita Marple que permaneciera, solo hasta la investigación, una solicitud que había sido casi una súplica. Era una mirada que la señorita Marple había visto antes, una de una persona que sabía que algo terrible estaba escondido debajo de la superficie, pero no se expresaba para admitirlo. Los sirvientes, una vez vivos y habladores, ahora se movían con precisión mecánica. Sus susurros apenas audibles. Pamela se había encerrado en su habitación, y Giles a menudo estaba ausente, retirándose a la oficina de la finca con un aire de urgencia tranquila. La fachada de la familia, una vez perfecta, había comenzado a romperse, revelando grietas en sus vidas cuidadosamente construidas. La señorita Marple, siempre observadora, vio los patrones que se formaban, vio las mentiras y las evasiones en la forma en que se comportaban. En el almuerzo, mientras otros estaban distraídos, ella preguntó casualmente a una joven camarera si Eliza había parecido turbada recientemente. La niña dudó, luego asintió, sus ojos se lanzaron nerviosamente antes de admitir que Eliza había estado planeando irse, para ir a Londres. Pero ¿qué fue lo que la había llevado a tal decisión? La pregunta colgaba en el aire, sin respuesta. Los pensamientos de la señorita Marple continuaron girando mientras se cruzaba con Giles más tarde esa tarde en la biblioteca. Estaba caminando ante el fuego, un hombre al límite, su ceño fruncido mientras se enterraba en documentos financieros. Por un momento, parecía desconocer su presencia, y la señorita Marple aprovechó la oportunidad para observarlo sin su cautela habitual. Cuando finalmente se volvió para reconocerla, ella simplemente le preguntó si estaba preocupado por la finca. Su respuesta llegó rápidamente, pero fue demasiado practicada, demasiado ensayada. Sus palabras tropezaron ligeramente cuando ella mencionó a Eliza, y la señorita Marple notó la sutil tensión en su postura. Él habló de ella con indiferencia separada, casi como si su trágica muerte fuera una inevitabilidad. Sin embargo, la señorita Marple había observado su breve intercambio en la cena de la noche anterior, había hablado con Eliza, le había preguntado sobre la calefacción en el ala este, pero había algo en su tono, algo despectivo al respecto, y luego estaba el decantador. Eliza lo había dejado caer, y aunque parecía un detalle trivial, se quedó con la señorita Marple. Podría haber sido un accidente, o fue una señal,
una súplica desesperada que pasó desapercibida. La mirada de la señorita Marple nunca vaciló cuando sonrió débilmente, su tono casual, pero había algo en sus ojos que hizo que Giles se detuviera. La coincidencia, murmuró. La vida está llena de ellas. Encuentro menos en lugares como este. ¿No te parece? No respondió, pero sus ojos lo traicionaron por un momento, parpadeando con algo, su huella, tal vez, o el indicio de un secreto que no estaba listo para admitir. La red estaba endureciendo y la señorita Marple podía sentirla. Sabía que algo mucho más siniestro estaba en juego dentro de estas paredes, algo que había estado cuidadosamente oculto, pero que ahora estaba a punto de ser descubierto. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era un hilo al que estaba tirando, y desentrañaba la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada estuviera. El sonido de las campanas del reloj del abuelo era inusualmente pesado en la habitación, como si cada golpe estuviera cargado con una sensación de algo sin decir, algo que se aferraba al mismo aire. La señorita Marple se sentó en su silla habitual, sus dedos apretaban ligeramente su tejido, pero su mente era un torbellino de pensamientos demasiado enredados para desenredar todavía. La casa había crecido quieta, su silencio ahora estaba lleno de una corriente subterránea de sospecha. Cada persona que se movía por los pasillos como actores que interpretan partes en un drama bien ensayado. Lavinia Carston apenas había hablado desde la muerte de Eliza. Su comportamiento, una vez elegante, se había marchitado como una flor privada de agua. Su postura, una vez segura, caída con el peso de algo que no podía, o no quería decir. La señorita Marple la observó desde el otro lado de la habitación, notando cómo los delicados dedos de Lavinia temblaron mientras acunaban su taza de té, su mirada lejana, perdida en las esquinas oscuras de sus propios pensamientos. Nunca lo habría adivinado, dijo Lavinia de repente. Su voz se desmayó mientras rompía el silencio. Sus ojos no conocieron a la señorita Marple. Eliza, tan joven, tan llena de vida, pero turbulenta también. No lo vi, o tal vez no quería. La señorita Marple asintió suavemente, aunque por dentro sintió una fuerte revisión de sospecha. Había visto la reacción de Lavinia cuando mencionó el nombre de Eliza, femenina, fugaz, pero lo suficiente como para revelar la verdad escondida debajo de una máscara de dolor, una verdad que parecía atormentar los cimientos de la casa. Hubo más en la muerte de Eliza que una caída accidental. La niña había tenido problemas, sí, pero ¿qué la había llevado a la despensa esa noche? ¿Qué le había causado caer, o tal vez, caer? La señorita Marpe recordó las conversaciones que había escuchado. Pamela Carston, la esposa tranquila y compuesta, había estado ausente del salón cuando se descubrió la muerte de Eliza. Su ausencia fue observada por los sirvientes, que susurraban entre ellos, sus voces temblaban de miedo. Sin embargo, cuando la señorita Marpe se acercó a ella, la mirada fría y sin parpadear de Pamela no había traicionado nada más que indiferencia calculada. Y Giles, él también había parecido distante, su manera autorizada habitual, ahora teñida de energía nerviosa. La señorita Marpe había visto la forma en que se inquietaba con los documentos financieros, cómo temblaron sus manos cuando levantó la pluma, como si no estaba escribiendo con confianza, sino con una sensación de inminente temor. Y luego estaba el hematoma en la muñeca de Eliza. Nadie lo había mencionado al principio. Era algo pequeño, fácilmente pasado por alto, pero el ojo entrenado de la señorita Marpe nunca se perdió tales detalles. Un hematoma que no se ajustaba a la narración de una simple caída. Ella le había preguntado al médico al respecto, por supuesto, pero sus garantías solo habían profundizado sus sospechas. El doctor Mero, el médico de la familia,
había declarado rápidamente la muerte de Eliza accidental, como resultado de un resbalón en el piso mojado, un veredicto que habría silenciado a cualquiera menos observador. Sin embargo, la señorita Marple no fue engañada. El hematoma, los zapatos secos, el aspecto extraño en los ojos de Levenia, todo apuntaba a algo mucho más oscuro que un simple accidente. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, la señorita Marple no pudo evitar sentir el peso de la verdad presionándola, avanzando más cerca, justo más allá de su alcance. Cada paso que daba, cada palabra que hablaba, parecía desentrañar un hilo en el tapiz apretado de los secretos de la familia Carston. Habían tenido cuidado, sí, pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que las mentiras más cuidadosamente construidas a menudo dejan atrás los rastros más reveladores. Y ahora, mientras la casa hervía a fuego lento en un silencio grueso y sofocante, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que surgiera la verdad, como la sangre que se elevaba a la superficie de agua clara, oscura e innegable. Pero ¿quién de ellos había sido la mano para llevar a Eliza a su muerte? ¿Y quién sería el próximo en el otoño? La casa se sintió como una trampa ahora. Cada sombra es testigo, cada crujido de las tablas de piso un susurro de algo terrible esperando ser descubierto. La señorita Marple permaneció por el hogar, su mirada fijada en los débiles rastros de cenizas aún persistiendo en el aire. Había algo desconcertante en la forma en que el fuego había consumido la carta tan a fondo, dejando solo un fragmento carbonizado. Su mente se agitó sobre el rompecabezas, buscando respuestas en los detalles más pequeños. Pamela Carston había estado parada en la chimenea, el póker en la mano, como atrapada en medio del acto, y sin embargo no había escuchado el enfoque suave de la señorita Marple. Una mujer tan compuesta, tan acostumbrada a ocultar emociones, ahora parecía casi demasiado ansiosa por descartar su pasado con ese simple movimiento de papel en las llamas. El tenue aroma de cera quemada y papel llenó la habitación, un recordatorio de secretos enterrados debajo de las cenizas. Pamela, demasiado rápida para sonreír, habló con una facilidad tensa, alegando que era simplemente una carta de alguien olvidado hace mucho tiempo. Pero la señorita Marple sabía que no tomar esas palabras al pie de la letra. Una mujer como Pamela, con su calma en equilibrio, no estaría tan ansiosa por borrar recuerdos a menos que fueran recuerdos que temía. Incluso esas cartas que deseamos olvidar, pueden decirnos más de lo que pensamos, había dicho la señorita Marple, su voz cubierta de una suave comprensión, pero sus palabras eran afiladas como una aguja. La rápida desviación de Pamela, una carta de amor tal vez, no se encontró sin respuesta, sino un ligero asentimiento de la señorita Marple, un guiño que decía todo y nada a la vez. El momento, demasiado preciso para ser ignorado, y la quema de algo tan trivial pero tan personal, planteó más preguntas de las que respondió. La señorita Marple continuó su caminata por el jardín, el silencio persistente casi opresivo, sus pensamientos como nubes oscuras giraban por encima. El jardinero, Willard, un anciano de pocas palabras, la sorprendió con una pregunta inesperada, su comportamiento normalmente estoico, cambiando muy ligeramente. No sabrías nada sobre el hombre en el jardín esa noche, ¿verdad? Su voz, normalmente tan plana, tenía una tensión inusual, del tipo que no podía ser falsificada. El pulso de la señorita Marple se aceleró. ¿Un hombre?, preguntó, su mente ya estaba corriendo. ¿Qué hombre? La expresión de Willard se hizo más sombría, el peso de sus palabras se hundía profundamente. Un hombre, con un abrigo negro, la capucha se tambaleó, deslizándose por la pared sur, moviéndose como una sombra. Los pelos en la parte posterior del cuello de Miss Marple se pusieron de pie cuando las piezas comenzaron a caer en su lugar. Eliza
Había estado tan cerca de descubrir algo que le había costado la vida. Pero ¿quién la había estado mirando? ¿Quién había estado esperando que ella actuara antes de que pudieran detenerla? Con cada detalle susurrado, la verdad parecía volverse más clara, y aún más esquiva, como un espejismo que se desvaneció cuanto más se acercaba. No había prisa en los movimientos de la señorita Marple, mientras se alejaba. La tensión persistente en el aire era una promesa de que las respuestas estaban ahí afuera, esperando ser descubiertas, pero solo si era lo suficientemente paciente como para seguir los hilos. El juego, ella sabía, acababa de comenzar. La señorita Marple se quedó quieta por un momento. La llovizna cayó suavemente a su alrededor, mientras absorbía las palabras del jardinero. La figura en el jardín, envuelta en negro, se había deslizado como una sombra, moviéndose con intención deliberada de permanecer invisible. Sin embargo, Willard no le había dicho a nadie. No quería causar alarma, dijo, sus hombros levantando la renuncia. Pero ahora, con Eliza muerta y enterrada, su silencio parecía mucho más siniestro que simple discreción. ¿Verdad, señor Willard? Miss Marple murmuró, casi para sí misma. A veces se marchita más rápido de lo que se encuentra cuando se deja desatendido. Ella le preguntó al ama de llaves si algún personal había usado capas oscuras esa noche, pero la respuesta siempre fue la misma. No, quizás estaba tratando de evitar algo o alguien. Preguntó, su voz recortada, como si cada palabra hubiera sido pesada y medida antes de dejar sus labios. Muy, respondió, su mirada parpadeando ligeramente. La postura del doctor Marrow se rige. Algunos, con bastante elocuencia, ¿no te parece? Su expresión se endureció, sus palabras frías, por algo no relacionado tal vez. Los ojos de la doctora Marrow parpadearon brevemente, pero la máscara de profesionalismo regresó rápidamente. La señorita Marple asintió como si ella entendiera, su tono suave, confidencialidad del paciente. Una noble tradición. Ella le permitió un momento de silencio antes de agregar, la verdad es delicada, ¿no te parece? Shenmue debe manejarlo con cuidado, o se desliza desapercibido. Se endureció más, la sutil película de su endurecimiento de una manera que la señorita Marple encontró particularmente reveladora. Mira, parecía irrelevante, un botón simple, grande y ligeramente astillado en los bordes, capa mucho más antigua, una que había estado fuera de circulación durante mucho tiempo. Eliza había caído, sí, pero alguien había perdido ese botón, alguien que había estado tratando desesperadamente de no ser reconocido. El botón no había caído simplemente, se había desgarrado en una lucha con alguien que intenta ocultar su identidad. La historia que se había contado estaba comenzando a desmoronarse. Cuando la señorita Marple metió el botón en su pañuelo, sintió las familiaridades de una respuesta, justo más allá del alcance, esperando ser arrastrada a la luz. La cocina, cuando entró, era extrañamente quieta, el bullicio habitual ausente. El aire estaba lleno de aroma del esmalte de lavanda, pero había una sensación de inquietud que colgaba más pesado que la llovizna fuera. Alguien estaba ocultando algo, y la señorita Marple estaba segura de que ella sería la que lo descubriría. La cocina se sintió extrañamente tranquila esa tarde, el bullicio habitual de cortar, chisporrotear, y chismes calmados cuando el cocinero estaba lejos en el pueblo y la ama de llaves se había refugiado arriba. La señorita Marple entró, moviéndose con intención deliberada, su mente todavía centrada en un comentario que había escuchado en el roble, una mención perdida de Eliza manteniendo su propio conjunto de notas, no en el libro de hogares, sino en una colección privada separada. Era un pequeño detalle, uno que podría haber pasado desapercibido fácilmente, pero no por la señorita Marple.
Ella sabía que los hilos más pequeños a menudo desentrañaban los misterios más grandes. Encontró el libro de recetas exactamente donde anticipaba, ubicado entre un tomo desgastado en las conservas y uno más reciente sobre esmaltes pasteleros. Sin embargo, escondido dentro de sus páginas había un cuaderno marrón pequeño y sin marcar, su cubierta desgastada y arrugada por el uso. Las páginas estaban llenas de escritura a mano ordenada y precisa, recetas para pudines, notas sobre sustituciones de azúcar y recados domésticos. Pero cuando la señorita Marple se volvió hacia la parte posterior del libro, sus dedos se detuvieron. Las entradas cambiaron de mundanas a crípticas. Hablé con Meen en el corredor, fore tensas y tranquilas, decía una línea. Otro, verdad en el cajón, no en ella para mantener. La entrada final fue aún más discordante. Una página arrancada limpiamente del libro, una lágrima irregular y deliberada como si algo hubiera sido arrancado a toda prisa, no por el descuido sino por el miedo. Ella cerró el libro suavemente, volviendo a colocarlo en su lugar. Eliza había sabido algo, y quien lo tomó, sabía que Eliza lo sabía. Pero ¿qué había descubierto? La señorita Marple permaneció por un momento más en el mostrador, sus dedos rastreando ligeramente el borde, contemplando el secreto tranquilo pero pesado del roble. Ningún secreto, ella sabía, sin importar cuán apretado, podía permanecer oculto para siempre. El hogar en sí estaba comenzando a sentirse como un escenario en el ensayo perpetuo, cada persona desempeñando su parte con menos convicción, secretos que se deslizaban por sus dedos como la arena. La señorita Marple, sentada en el salón, tejiendo con la misma precisión tranquila, observaba el lento desentrañamiento de todos los que la rodeaban. Giles, hablando de manera frenética a la gente, su tono agudo con la frustración. Pamela, revoloteando como un fantasma, buscando desesperadamente un papel que aún podía desempeñar. Lavenia, una vez una mujer de presencia, ahora se desvaneció como un viejo retrato que dejó al sol. E incluso el doctor Marrow, su confianza comenzaba a flaquear. Cada interacción, cada mirada, cada detalle parecía tirar de algo que la señorita Marple aún no podía entender. Pero había algo, un hilo, tirando de los bordes de su historia cuidadosamente elaborada. La carta quemada, el botón misterioso, la figura envuelta en la noche, el cuaderno desgarrado, todo suplicaba por el significado. Pero nada de eso encajaba perfectamente. La señorita Marple sabía que esto no era un accidente aleatorio. La muerte de Eliza no fue el verdadero rompecabezas, era el miedo que su muerte había encendido, un miedo no a la violencia, sino a lo que Eliza había aprendido, y lo que podría haber compartido. Ya no era la chica tranquila e invisible que todos pensaban que era. Ella había sido una observadora entusiasta, alguien que hizo las preguntas correctas, alguien que había aprendido demasiado. Pero ¿de quién lo había aprendido? A medida que pasaron los días, la señorita Marple permitió que el hogar se cansara de sus propias mentiras, se asentara más profundamente en el cansancio de la culpa y la evitación. Ella permitió que el silencio se estirara, se volviera insoportable. Estaban esperando que algo se rompiera, para que uno de ellos cometiera un error, y la señorita Marple era paciente. El estudio en Carston Manor fue una habitación peculiar, una vez grandiosa, y ahora caía en desuso. La señorita Marple había pedido que se abriera bajo la apariencia de buscar un viejo catálogo de jardinería, pero una vez sola, sus ojos no estaban en los estantes, sino en el escritorio. Ella sabía que Eliza había estado allí, tal vez puliendo el latón o desempolvando los estantes, y tal vez, solo tal vez, con demasiada frecuencia. El cajón del escritorio se quedó mientras lo abrió, revelando un desorden de papeles olvidados,
y una vieja carta sin abrir. Pero algo más llamó su atención, una ligera sangría, como si algo hubiera sido empujado apresuradamente debajo de los papeles. Los dedos de la señorita Marple flotaron sobre el cajón, acelerando el corazón mientras alcanzaba lo que había sido oculto allí. Era la pieza final del rompecabezas, el último eslabón perdido que revelaría no solo la verdad sobre Eliza, sino los secretos oscuros que todos en Carston Manor habían luchado tan duro para mantener enterrados. El estudio se bañó con luz suave y apagada, cuando el silencio envolvió alrededor de la señorita Marple, como una niebla gruesa y opresiva. Se movió por la habitación con precisión deliberada, sus ojos escaneaban cada esquina, cada cajón descuidado, cada sombra olvidada. La casa estaba callada, pero podía sentir el peso de los secretos que sostenía presionando contra ella, empujándola a descubrirlos. Había venido a este lugar con un pensamiento en mente, que las respuestas estaban ocultas allí, encerradas en un cajón olvidado, detrás de una pared de fachadas cuidadosamente construidas. Ella había tenido razón. Mientras se movía al escritorio, sus dedos pastaban el borde desgastado de un cajón que no cerraba correctamente, una imperfección sutil que la mayoría habría pasado por alto. Pero no Miss Marple. Lo abrió suavemente, el suave crujido de la madera, el único sonido en la quietud. En el interior, ubicado detrás de la antigua correspondencia y los instrumentos de escritura no utilizados, había una página arrugada, sus bordes desgarrados violentamente, no con descuido, sino con el tipo de urgencia que sugirió que algo importante se había ocultado allí, algo que no se podía permitir permanecer. Mientras desplegaba el papel con manos practicadas, una sensación de tensión enrolló su pecho. La tinta en la página estaba manchada en algunos lugares, como escrita apresuradamente, casi desesperadamente. Las palabras la saltaron con golpes irregulares. La letra de Eliza, inconfundible pero salvaje, frenética. Lo he visto, los escuché. Me dijo que me estaba imaginando cosas, que estaba equivocada, pero sé la verdad. El sello era azul. Ella lloró cuando pregunté. Ella lo sabía, lo había hecho antes, lo hará de nuevo. Lo enterró, pero surgirá, y yo seré la que pague. Las palabras fueron una sacudida fría para la columna vertebral de la señorita Marple. Casi podía sentir el miedo de Eliza, saltando de la página. Podía escuchar su voz temblando con el peso de algo demasiado terrible para comprender completamente. Esto no era una confesión simple, no las desgarras inactivas de una sirvienta, sino una súplica de ayuda, una de las confesiones de una criada que había visto demasiado, y que ahora temía por su vida. La señorita Marple cerró los ojos por un momento, el papel temblando ligeramente en su mano, mientras permitía que la gravedad de las palabras se hundiera. Eliza había descubierto algo monstruoso, algo que había sido enterrado debajo de capas de engaño y mentiras, y al hacerlo, había sellado su propio destino. El papel desgarrado, escondido cuidadosamente detrás de la tinta, no fue solo un descubrimiento accidental, había sido escondido deliberadamente, porque la verdad que contenía era demasiado peligrosa para ver la luz del día. Era la verdad que había llevado a Eliza a enfrentar a alguien, a hablar con alguien que había sabido, que había sido parte de la misma red de mentiras que la había atrapado. Y luego, las piezas comenzaron a caer en su lugar. Los pensamientos de la señorita Marple regresaron, no a los eventos recientes, sino a algo más viejo. Algo que había sucedido hace casi 2 décadas. Hubo susurros, rumores femeninos, apenas perceptibles, que pasaron por la aldea como una corriente lenta y persistente. La tranquila criada de la Scullery, despedida de repente, sin explicación. La niña que se había vuelto más retraída,
más invisible con cada año que pasaba. El pueblo había asumido que se había ido, tal vez para encontrar trabajo en otro lugar, pero la señorita Marple nunca había creído eso. Recordó la repentina desaparición, los silencios fríos y tácitos que siguieron, y el niño tranquilo y sin nombre que había aparecido meses después. Una niña, sin preguntas, sin registros. Una niña colocada con una familia que necesitaba un sirviente, sin problemas. No hay fanfarria, sin bautizo. La señorita Marpe lo había visto todo, no porque le lo dijeran directamente, sino porque era observadora, porque notaba las pequeñas cosas que otros pasaban por alto. La forma en que la esposa del vicario cambiaba de tema cuando la conversación se acercaba al escándalo. La forma en que los ojos cambiaban incómodamente cuando surgía el tema de la partida de la criada. Y el doctor Romero, novato del pueblo, ansioso por hacerse un nombre, había mostrado un interés inusual en los Carstones, se había esforzado por congraciarse con ellos. Su presencia nunca se había sentido completamente inocente para la señorita Marple. Ahora, mirando hacia atrás, podía ver los hilos de conexión más claramente. Eliza había crecido bajo los ojos atentos de aquellos que habían conocido sus verdaderos orígenes, aquellos que habían borrado su pasado y la criaron en silencio, obligándola a olvidar, volverse invisible. Pero la sangre, como la señorita Marple conocía demasiado bien, nunca se olvida realmente. Eliza había comenzado a ver los patrones, a escuchar los susurros, comprender su lugar en una historia que no era suya. Había comenzado a hacer preguntas diferentes, preguntas que la habían traído cara a cara con la persona que contenía las respuestas, la persona que había conocido desde el principio, el doctor Romero. Había sido el doctor Romero quien había orquestado la colocación tranquila de Eliza en el hogar de Carston, tal vez con la ayuda de Levenia, o tal vez por razones propias. Había sabido lo que era Eliza, y cuando se enfrentó a la mujer adulta, que había comenzado a exigir reconocimiento, la verdad de su linaje, había actuado con la misma precisión fría y calculada que lo había definido desde el principio. Había sabido lo que sucedería si Eliza alguna vez hablara, si alguna vez descubriera la verdad sobre su pasado, y así, como los demás, lo había enterrado, muy tranquilamente, cuidadosamente, pero con la misma violencia que había marcado la vida de aquellos que habían cruzado los Carstones antes. La señorita Marple se recostó, sus dedos ahora todavía, el papel arrugado escondido de forma segura en su bolsillo de cardigan. El fuego crujió en silencio a su lado, pero su mente estaba acelerando, juntando el rompecabezas final. Podía verlo ahora claramente. Eliza había sido más que un sirviente. Ella había sido la consecuencia de la mentira cuidadosamente construida de una familia. Una mentira que había sido enterrada y oculta a la vista. Y ahora la verdad que había sido enterrada bajo años de silencio y miedo, comenzaba a surgir una vez más. La señorita Marple cerró los ojos. El peso de todo se asentaba a su alrededor como una capa pesada. Había visto, escuchado y esperado. Ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien cometiera un error fatal, antes de que la verdad saliera a la luz de una vez por todas. La biblioteca, bañada en el pálido brillo de la luz de la tarde, se sintió sofocante, mientras la señorita Marple se sentaba en su sillón. Su mente era un torbellino de revelación y conexión. Por encima de ella, pudo escuchar los pasos amortiguados de los que desconocen sus observaciones agudas y calculadoras. El tic-tac del reloj del abuelo resonó en la tranquilidad, un sonido que parecía medir el paso del tiempo, tiempo que había corrido desde hace mucho tiempo para Eliza. El peso de la verdad se asentó sobre la señorita Marple como el polvo antes de una tormenta, espeso e inevitable. Eliza no había muerto porque era una criada,
ni porque la sociedad la había descartado. No, Eliza había muerto porque se había vuelto inconveniente, demasiado peligrosa para permanecer viva, un hilo en una red enredada que alguien estaba desesperado por mantener escondido. La señorita Marple había pasado toda una vida estudiando la intrincada danza de la naturaleza humana, y sabía que el asesinato, la mayoría de las veces, no nació de la pasión sino de una emoción mucho más insidiosa: el miedo. Miedo a la exposición, miedo a la verdad que sale a la luz, el miedo a ser desenmascarado por lo que realmente era, y en el caso de Eliza, era el miedo a un pasado que estaba destinado a permanecer enterrado, animado por las mismas personas que deberían haberla protegido. Eliza había ido al doctor Mero, no como acusadora, sino como hija, buscando algo que le hubieran sido negados durante tanto tiempo: reconocimiento, aceptación, tal vez incluso la simple verdad de su origen. Pero el doctor Mero era un hombre que había construido una carrera en la reputación, en una imagen cuidadosamente elaborada de propiedad impecable. No podía permitir que surgiera la verdad, no cuando estaba al borde de la jubilación. Sus años de control cuidadoso casi terminan. Las piezas del rompecabezas se hicieron en su lugar en la mente de Miss Marple. Eliza había creído que su línea de sangre le importaría, que la verdad de su herencia lo haría verla como algo más que un recuerdo inconveniente, pero en cambio, la había visto como una amenaza, un final suelto que podría desentrañar todo. La había enterrado una vez antes, en las sombras de su propio engaño, y ahora, en un giro cruel, lo haría nuevamente, no con una confrontación violenta, sino con la precisión sutil y silenciosa que solo alguien con su conocimiento podría manejar. Eliza, temblando con una resolución nacida de desesperación, había venido a él con la evidencia, la carta, el sello, los fragmentos dispersos de la verdad que había reconstruido. La señorita Marple imaginó la escena con vívido detalle, la fría tensión entre ellos, la cara pálida del doctor Mero, su mandíbula apretada, mientras entendía lo que Eliza estaba implicando. Su mente se aceleró, calculando las consecuencias, y en ese momento, tomó su elección: sin violencia, sin derramamiento de sangre, solo un ataque tranquilo y letal, un golpe en el roble, tal vez con el muy pálido que Eliza había estado a punto de llenar. La escena se organizaría: un accidente, una caída, un paso en falso, en el ritmo mundano de las tareas domésticas. Nadie sospecharía nada de mal, al menos, ese era el plan. Pero Eliza no había sido olvidada, la habían encontrado, y la señorita Marple, siempre la observadora, había estado observando todo el tiempo. La sospecha que una vez se había aferrado a Giles Carston, como la niebla húmeda, comenzaba a levantar. Su nerviosismo, su irritabilidad, había parecido los signos de un hombre abrumado por el drama familiar y la creciente deuda. Pero la señorita Marple sabía mejor. La verdadera revelación radica en el comportamiento del doctor Mero. La forma en que sus ojos se habían movido hacia el Scullery cuando mencionó el botón faltante, el silencio desconcertante que había seguido su comentario sobre los hematomas inusuales, la tensión apenas contenida que se deslizó sobre él cada vez que entró en una habitación. Y luego estaba el aroma, afligido, acre, inconfundible de amoníaco cerca de la puerta del Scullery. No es el tipo de olor que permaneció en una cocina, sino uno que pertenecía a un centro médico. La señorita Marple lo había notado de inmediato, sus sentidos entrenados alertas a la desviación más leve de lo ordinario. La ama de llaves había intentado ignorarlo, alegando que el doctor Mero había ordenado al limpiador industrial que se ocupara del molde en un Scullery construido en piedra. Era una pobre mentira de un hombre que se enorgullecía de precisión.
La mente de la señorita Marple zumbó mientras lo reconstruía todo. El doctor Mero había actuado con un cálculo cuidadoso, utilizando su conocimiento de la anatomía, para infligir una muerte que pareciera natural, incluso accidental. Se había asegurado de que la evidencia fuera casi imposible de disputar, pero la brillantez de la señorita Marple no estaba en su capacidad para recordar, sino en su capacidad para ver lo que otros asumieron. El doctor Mero había asumido que su silencio sería su protección, que nadie cuestionaría el accidente que había elaborado tan meticulosamente. Había subestimado a la señorita Marple. Mientras se sentaba en el Rose Arbor, los detalles comenzaron a alinearse con perfecta claridad. Eliza no había resbalado en el piso mojado como todos habían creído, sus zapatos se habían mantenido secos, la habían colocado allí, cuidadosamente posicionada, como si pareciera que simplemente se había caído. El botón encontrado en la escena, que había desconcertado a todos los demás, no era del abrigo de Giles, como había afirmado, no, fue de la capa de una vieja criada, una que el doctor Mero había usado hace años, una capa que la señorita Marple había notado en más de una ocasión. Cada elemento de la escena le señaló, su plan cuidadosamente ejecutado, su silencioso control sobre la narrativa, pero la señorita Marple había visto a través de la fachada, y ahora, la verdad saldría a la luz. La señorita Marple se quedó quieta, sus agujas de tejer ahora inmóviles en sus manos, a medida que una comprensión tranquila se asentó sobre ella. El peso de sus pensamientos pesado y preciso. La casa a su alrededor parecía resonar con los secretos que sostenía, cada esquina un testimonio silencioso del misterio de desentrañamiento. El aroma del amoníaco, afilado y casi sofocante, permaneció débilmente en el aire, su recordatorio del cuidado meticuloso con el que el doctor Mero había tratado de cubrir sus huellas. Esto no había sido un accidente, un lapso momentáneo en el juicio, había sido deliberado, un acto frío y calculado de silenciar una amenaza que se había quedado demasiado tiempo. Había visto las señales mucho antes, los cambios sutiles en el comportamiento, las miradas nerviosas intercambiadas en las sombras, la tensión en el aire cada vez que se mencionaban ciertos temas, pero ahora, a medida que las piezas finales del rompecabezas se pusieron en su lugar, se hizo evidente. Giliza no había sido simplemente una criada que había sido víctima del destino, sino una mujer con un pasado que había sido oculto, y lo que es más importante, una verdad que no podía salir a la luz. La revelación golpeó a la señorita Marple como una marea constante e implacable, cada detalle sobre ella en una cascada de claridad. La trágica muerte de la criada, que durante mucho tiempo se creyó que era un desafortunado resbalón en la cocina, fue, de hecho, una ejecución calculada, una huelga silenciosa para preservar una mentira que había durado años. El sello de cera azul en la carta que Eliza había descubierto, la oculta en la caja de recuerdos de su madre, había sido una clave. La carta, sellada con tal cuidado, había venido de mucho antes de la llegada de Eliza a la mansión. Había sido escrita por la partera del pueblo, con fechas y nombres que alguna vez se habían perdido en el pasado, pero que ahora amenazaban con resurgir. Eliza, de su manera tranquila, había comenzado a armar la verdad, había comenzado a cuestionar su lugar en esta casa, las circunstancias de su llegada, el misterioso silencio que rodeaba la historia de su madre aquí. Se había dado cuenta, con horror, al amanecer, que no había venido a esta casa como un simple sirviente, sino como una hija olvidada, un peón en un juego de secretos y engaño. Y cuando la señorita Marple se sentó allí, sus ojos escaneaban las caras de los que estaban en la habitación, vio que todo se desarrollaba ante ella. Levenia, sentada quieta con las manos dobladas con fuerza en su regazo,
con la cara pálida y dibujada, una mujer que una vez había creído que podía controlar el pasado, ahora obligada a enfrentar la verdad que había enterrado durante mucho tiempo. Hubo un mayor parpadeo de reconocimiento en los ojos de Levenia, un vistazo a la mujer que había arreglado el regreso de Eliza a la mansión hace tantos años, no como una hija, sino como una sirvienta, un testigo silencioso de la vergüenza de una familia. Lo había hecho por necesidad, tal vez incluso por amabilidad, pero al hacerlo, había enterrado una verdad tan profunda, que casi los había consumido a todos. Y luego estaba el doctor, Mero, parado en el borde de la habitación, tranquilo en la superficie, pero con un delgado brillo de transpiración traicionando sus nervios. Los ojos afilados de la señorita Marple no se perdieron la forma en que su mirada se movió inquietamente hacia el roble, cuando mencionó el botón, o la forma en que su postura se puso rígida ante la mera mención del descubrimiento de Eliza. Había tenido cuidado, calculando en cada uno de sus movimientos, pero ante la inquebrantable atención de la señorita Marple, las grietas en su fachada comenzaron a mostrarse. Sus ojos se lanzaron brevemente a los zapatos secos, al piso mojado, a los tenues rastros de amoníaco en el aire. Todo, un sendero que pensó que se había escondido también, ahora estaba al descubierto. Eliza no había caído por accidente, como todos les habían hecho creer. No, la habían colocado allí, su cuerpo dispuesto con precisión escalofriante. Su vida se extinguió de una manera que no dejó marcas, ni arma, ni signos obvios de violencia, solo una tragedia que podría explicarse fácilmente. Pero la señorita Marple lo había visto todo. Los detalles más pequeños, las pistas más débiles, habían desentrañado la verdad, y ahora era el momento de revelarla. La habitación estaba pesada de silencio mientras tomaba su lugar frente al grupo. Su voz suave pero llena de una fuerza innegable. Mañana, comenzó, sus palabras medidas, cada sílaba cuidadosamente elegida. Le explicaré lo que le sucedió a Eliza, no como una acusación, sino como una historia que debe contarse. La habitación contuvo la respiración, y por primera vez, la señorita Marple se permitió demorarse en los rostros de los reunidos, cada uno ahora atrapado en la red de sus propias mentiras. Eliza, continuó, no era solo una sirvienta que terminó en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era una mujer joven con una pregunta que la llevó a descubrir algo que nunca debería haber conocido. Su madre, una criada una vez empleada aquí, había caído en dificultades. Y fue usted Levenia, dijo, su mirada fija en la mujer, quien arregló para la hija de Eliza, no como una hija sino como una sirvienta, un testigo silencioso de la vergüenza de una familia. No significaba ningún daño, estoy seguro, pero nunca le diste la verdad completa. Las manos de Levenia temblaron ligeramente, pero ella no dijo nada. La habitación estaba quieta, la tensión palpable. La señorita Marple hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Eliza creció aquí, siempre sintiendo que no pertenecía, siempre cuestionando el mundo que la rodeaba. No fue hasta hace poco que descubrió la nota, la que se escondió en la caja de recuerdos de su madre. Una nota sellada con cera azul, escrita por la partera de la aldea. Una nota que contaba un pasado que había sido cuidadosamente oculto. Miró a Pamela, cuya cara ahora estaba pálida, con los ojos muy abiertos con la realización. Eliza comenzó a armarlo todo. Ella entendió, lentamente, que había nacido bajo este techo, solo como un accidente, sino como parte de una historia mucho más oscura, una historia que había sido oculta, borrada, y ahora, finalmente, desenterrada. Cuando la señorita Marple terminó, pudo sentir que la habitación se llenaba de una quietud palpable.
el silencio opresivo inundando el espacio con las verdades tácitas, que finalmente salieron a la luz. La mirada de la señorita Marple era inquebrantable, mientras estudiaba la habitación, su presencia dominando pero en silencio, y la atmósfera llena del peso de las verdades tácitas. El nombre que había estado temiendo hablar, el que sabía que destrozaría la frágil calma de la casa, finalmente escapó de sus labios. Doctor Mero, dijo, el nombre persistente en el aire, su poder para inquietarse innegable. La habitación parecía crecer, la temperatura cayendo con la mención de su nombre, e incluso el doctor Mero, generalmente un hombre de compostura, no podía enmascarar por completo el parpadeo de la inquietud que bailaba en su rostro. Su quietud era reveladora, pero la señorita Marple siempre había sabido que el silencio a menudo podía hablar más que las palabras. Ella había confiado en él una vez, tal vez más de lo que debería, creyendo en el hombre que había sido el médico de familia durante tantos años, una figura que había visto a generaciones ir y venir, su presencia en la casa constante e inmutable. Pero esa confianza, ahora se dio cuenta, había sido fuera de lugar. Con una precisión tranquila, se inclinó, su voz suave pero cargada con un peso que hizo temblar de anticipación. ¿Estabas allí? ¿No estabas, doctor?, preguntó, sus palabras perforando la tensión. Al principio, cuando se hicieron los arreglos, lo aconsejaste, después de todo, para que no hubiera escándalo, ningún desastre, para que no surgieran verdades inconvenientes. Solo silencio, solo protección de las apariencias. No, la expresión del médico permaneció ilegible, con los labios apretados. Sus ojos no traicionaban nada. Su mano descansaba en la parte posterior de la silla, sus nudillos blancos, pero la señorita Marple no vaciló. ¿Sabías?, continuó, su tono deliberado, cuando Eliza se acercó a ti con sus preguntas, cuando preguntó sobre la verdad que había estado oculta de ella durante tanto tiempo. Tal vez tuvo pruebas, tal vez no, solo preguntas que exigieron respuestas, pero esas respuestas eran demasiado peligrosas, demasiado riesgosas. No podías permitirlo, no cuando tenías todo para perder. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en el silencio que las envolvía a todos. La mirada del doctor Mero parpadeó por el momento más breve, una sombra de culpa que pasó por sus ojos, pero permaneció en silencio, sus labios presionados en una delgada línea. La golpeaste rápidamente. No, dijo la señorita Marple, su voz gentil pero firme, sin ira externa. Eras preciso, calculado, y luego la organizaste. Lo hiciste parecer un accidente, un trágico deslizamiento en la cocina. El agua, los moretones, la forma en que se organizó el cuerpo, todo parecía cuidadosamente planeado, tan clínico. El silencio del médico era ensordecedor, pero la señorita Marple no se inmutó. Podía verlo ahora, las grietas en su fachada tranquila, la confesión tácita que colgaba pesada en el aire. Pero hubo errores, continuó la señorita Marple, su voz inflexible. Pequeños detalles, sí, pero los que no pueden ser ignorados. Los zapatos de Eliza, secos, no tocados por el agua en la que se suponía que se había deslizado. Sus manos, limpias, sin signos de fregado. No hay marcas que sugirieran que había estado trabajando. Ni siquiera estaba cerca del agua. Era ella, doctora. Las palabras parecían colgar en el aire, y los ojos del doctor Mero cambiaron. Los primeros signos de inquietud se arrastraron en su comportamiento compuesto. Sabías dónde golpear, sin embargo, no. El tono de la señorita Marple se suavizó, pero la nitidez en sus palabras cortó la habitación como una cuchilla. Un golpe justo detrás del oído, una caída nunca habría causado ese tipo de herida, pero sabías cómo hacer que pareciera creíble,
cómo usar la confianza que el hogar había puesto en ti, para explotar el dolor y la confusión que siguió. Ella dejó que la verdad permaneciera, observando cómo la postura del doctor Mero se puso rígida. Sus manos ahora agarraban la silla con más fuerza, su rostro pálido, como si el peso de su culpa finalmente lo hubiera alcanzado. «¿Regresaste?» «No», agregó la señorita Marple, su voz ahora apenas un susurro, pero sus palabras eran como thunder en el silencio. Momentos después de que terminó el hecho, solo para ajustar el cuerpo, para asegurarse de que el ángulo se veía sin natural. Luego te fuiste, como si no hubiera pasado nada, solo otro médico, terminando sus rondas, su reputación intacta. Ella lo miró por última vez, su mirada estable e inquebrantable. Lo ocultaste todo, médico, detrás de la rutina, detrás de la confianza, detrás de una reputación basada en discreción, y por un tiempo, la muerte de Eliza fue simplemente un accidente, una desafortunada tragedia, pero los detalles, el médico, los detalles, nunca mienten. La mirada de la señorita Marple se movió a los demás en la habitación, su voz estable, aunque llevaba el peso de la revelación. Y luego estaba el botón, continuó, su tono ligero, casi conversacional, encontrado debajo de la mesa de roble, cerca de la mano izquierda de Eliza. Asumimos que era de su bata, señor Giles. Sí, Kiera lo miró, su incomodidad palpable. Pero el hilo, dijo, con una mirada de conocimiento, no coincide con su túnica. Era un tejido más pesado, más como la tela utilizada en los uniformes de los hogares más antiguos, los que usan el personal, los usados en las noches frías y lluviosas, cuando un médico hace sus rondas en mal tiempo. Alerta. Él miró hacia la mesa, y produjo el botón, envuelto cuidadosamente en un cuadrado de lino, si lo colocó sobre la mesa frente a ellos. Esto proviene de la capa de invierno de una criada, un uniforme usado por el personal, pero ya no se emitió, no durante años. Sus ojos parpadearon brevemente con la doctora Mero, que se había rígido ante la mención del uniforme. Lo usaste. No, doctor, no esa noche tal vez, sino una vez, suficiente para dejar atrás un rastro. Ella debía encontrarlo. Ella dejó caer las palabras, como piedras en una piscina fija, cada una enviando ondas de realización en toda la habitación. Los ojos del doctor Mero se lanzaron al botón, su aliento se aceleró, su fachada se deslizó aún más con cada segundo que pasaba. La señorita Marple podía verlo ahora, el lento desmoronamiento del hombre que había pensado que podía esconderse detrás de una vida de confianza, una carrera basada en un servicio tranquilo. Pero ahora, en este momento, la verdad lo había alcanzado, y pronto, todos lo sabrían. El aire en la habitación se llenó de tensión cuando la mirada de la señorita Marple se fijó en el doctor Mero, su voz constante pero penetrante. Usted construyó su mundo sobre una base de control, dijo, sus palabras medidas y tranquilas, configurando la respetabilidad de esta aldea, protegiendo su imagen con un cuidado meticuloso, nunca dejando que aparezca una grieta. Mantuviste la verdad encerrada detrás de las paredes pulidas, nunca imaginando que un pequeño cambio, una pregunta solitaria, podría derrocar toda la fachada. El doctor, inmóvil, miró la alfombra debajo de sus pies. Las líneas de su rostro se tensaron con la tensión de una vida pasada en un desafío silencioso de la verdad. Eliza vino a ti. No, continuó la señorita Marple, la tranquila autoridad en su tono envolviéndolo como una soga. No estaba simplemente haciendo preguntas, estaba exigiendo respuestas. Había descubierto algo, un secreto que podría destrozar todo lo que habías trabajado para proteger. Su voz se suavizó, pero sus palabras cortaron el aire con precisión quirúrgica. Y tú, el médico, en el pánico de todo,
Elegiste silenciarla. Un silencio cayó entre ellos, tan grueso que casi podría tocarse. Sus palabras colgaban como una sombra sobre sus hombros, mientras ella desplegaba el rompecabezas, pieza por pieza, desde el botón que se encontraba debajo de la mesa de roble hasta los zapatos secos e intactos que traicionaban la falsa narrativa de una caída accidental. No actuaste por malicia, ¿verdad? Reflexionó suavemente, sus ojos estrechándose ligeramente. No actuaste por desesperación, desesperación por mantener la vida que habías creado cuidadosamente, una vida que amenazó con desentrañar a raíz del descubrimiento de Eliza. Ella no era una amenaza para ti, doctora, era una amenaza para tu historia perfecta. Permaneció en silencio, sus labios apenas se contraen mientras absorbía sus palabras. La señorita Marple no lo necesitaba para hablar. Ella ya lo sabía. Sus años de compostura no habían sido más que una ilusión bien construida, una que se rompió frente a una verdad incómoda. ¿Oíste la caída, no? Preguntó ella. La agua, los moretones, el cuerpo colocado de una manera que parecía un accidente. Pero todo fue una mentira, conocidamente construido, sí, pero una mentira de todos modos. Hizo una pausa, su mirada parpadeando momentáneamente hacia el hogar, como si pudiera verlo todo una vez más, la brutalidad tranquila del acto, la precisión calculada. Eliza nunca tuvo la intención de hablar de nuevo, ¿verdad? Las palabras de la señorita Marple fueron lentas, deliberadas, pero la verdad, esa verdad no murió con ella, se demoró, escondida a la vista, y fueron tus propias manos las que eventualmente la sacaron. La habitación parecía contener la respiración. El agarre del médico en la parte posterior de su silla se apretó mientras permanecía en silencio. El aire se volvió más frío con cada segundo que pasaba. La señorita Marple finalmente se recostó en su silla, doblando sus manos con la finalidad de alguien que ya había visto el final de una historia. Y ahora, agregó suavemente, es la verdad la que permanecerá, y su reputación, su imagen cuidadosamente mantenida, se desmoronará. Todo porque no podías soportar la idea de una sola grieta en tu mundo perfecto. El silencio que siguió era casi insoportable, puntuado solo por el suave crepitar del fuego. El doctor Mero se mantuvo como si estuviera arraigado al lugar, su rostro pálido, un hombre por el que el peso de sus propios secretos, finalmente era demasiado para soportar. Solo debería haber contado la verdad, hace mucho tiempo, susurró, sabiendo que este momento era inevitable. La sala permaneció pesada con el tácito, el peso de la verdad en el aire como una tormenta inesperada. La señorita Marple colocó las palabras finales y garabateadas en la mesa entre ellos, sus ojos rastreando las delicadas curvas de la letra de Eliza. Los leyó nuevamente, no con ira, sino con una tristeza tranquila, como si cada carta tuviera el peso de una vida que podría haber sido. La voz de Levenia tembló mientras susurraba. Ella siempre era mía, de alguna manera, quería protegerla para darle un futuro. La mirada de la señorita Marple se suavizó, y extendió la mano a través de la mesa, cubriendo la mano de su amiga suavemente, un toque de calor en la frialdad de su dolor compartido. ¿La ves ahora, Levenia?, dijo la señorita Marple, su voz como una tranquilidad tranquila, y eso es lo que importa. La mujer mayor asintió, sus ojos perdidos en la distancia, donde Eliza había pasado desapercibida, un fantasma entre los vivos. El jardín, una vez un lugar de tranquila indiferencia, ahora se sentía vivo con recuerdos, con el peso de una verdad que nunca se olvidaría. Los días que siguieron estuvieron marcados por una quietud profunda, casi triste. La casa, una vez sofocada por secretos y mentiras, respiraba más fácilmente ahora, sus habitaciones se emitieron, y sus ventanas se abrieron al mundo. Giles,
que una vez había caminado por los pasillos como un hombre pesado por su propia justicia, ahora tenía una carga más tranquila. Sus conversaciones con Pamela, una vez cortas y recortadas, se suavizaron en algo tácito, pero sin lugar a dudas cambiaron. Ya no evitaban el peso de su silencio compartido, sino que comenzaron a preguntarse qué podrían haberse perdido, qué verdades habían pasado por alto en su búsqueda de sus propias vidas separadas. Nunca hablaron directamente de Eliza, pero la ausencia de su presencia colgaba en el aire como un invitado no invitado. Finalmente, fue Pamela quien sugirió que hicieran un viaje a Londres, un simple escape del peso de la casa, de los años de palabras y arrepentimientos tácitos. Solo nosotros dos, dijo, su voz llevaba la suave súplica de alguien que finalmente estaba alcanzando algo más allá de los límites del pasado. Giles, por una vez, no dudó. Era la primera vez en años que se fueron sin el equipaje sofocante de tensión no resuelta, y la señorita Marple, mirándolos irse, vio el cambio sutil en su postura, la ligereza en sus pasos. No había fanfarria, ni una declaración de curación, pero a veces, pensó, la verdadera medida de la curación no llega en grandes gestos, sino en los pequeños y tranquilos momentos de redescubrimiento. De vuelta en Essen, Mary Mee, la señorita Marple, reanudó su rutina, como si el mundo nunca hubiera cambiado debajo de sus pies. Fue en una de estas tardes ordinarias, mientras bebía té con la señora Eccles, la esposa del vicario, que surgió el tema de Eliza. La mujer mayor, cotilleando en su tono habitual, comentó: «¡Qué tragedia! Tales cosas no suceden en casas respetables, ¿verdad?». Los dedos de la señorita Marple se detuvieron, su mirada aguda, y con una sonrisa leve, casi imperceptible, respondió: «Es precisamente en estas casas respetables que uno debe mirar más de cerca». La señora Eccles: «Es fácil esconderse detrás de buenas intenciones y apariencias, pero son las cosas silenciosas y ocultas las que importan». La señora Eccles parpadeó, insegura, pero la señorita Marple no había terminado. «La gente imagina que el pecado es fuerte», continuó, su voz baja y deliberada, «un crimen que sorprende al mundo, un escándalo que gotea de cada titular. Pero la mayoría de las veces, el pecado es más tranquilo, es en las pequeñas mentiras, las verdades que enterramos por el consuelo, las cosas que elegimos no ver». Tomó un sorbo lento de su té, sus ojos nunca dejaban la cara de la mujer mayor. «Lo que pasa con el pecado», murmuró la señorita Marple, «es que nunca se queda enterrado, tiene raíces, y las raíces, querida, siempre encuentran su camino de regreso a la superficie, sin importar cuán profundo las enterremos». La señora Eccles asintió, aunque no estaba segura de a qué se refería el pecado Miss Marple. La señorita Marple no explicó. Ella creía que algunas verdades se dejaban sin hablar una vez que fueron reveladas. Unos días después, la señorita Marple se sentó una vez más en su jardín, el movimiento rítmico de sus agujas de tejer llenando la tarde tranquila. Las rosas, audaces y brillantes, habían florecido a principios de ese año. Su fragancia se mezcló con el zumbido de las abejas y el timbre distante de la campana de la iglesia. Todo parecía normal, como si la tormenta hubiera pasado y dejado solo la calma. Pero para la señorita Marple, la tormenta nunca había pasado realmente. Ella sabía que las consecuencias tranquilas siempre dejarían su huella. Las pequeñas grietas, las cosas que nunca podrían deshacerse, las vidas que habían sido alteradas irrevocablemente por secretos enterrados durante mucho tiempo. El pueblo también seguiría adelante. Su gente volvía a sus rutinas diarias, pero la verdad de Eliza permanecería, silenciosa pero presente, un recordatorio tranquilo de las cosas que enterramos y las cosas que nunca podemos escapar. El viento barrió por el campo,
su aliento fresco levantando los techos de paja ordenados y esparciendo los últimos restos de la niebla de la tarde. El aire, ahora claro, tenía una nueva paz, no la ingenua paz de la ignorancia, sino la calma más profunda de la comprensión, el equilibrio restaurado después de que la inquietante tormenta de la verdad hubiera agitado el polvo de los rincones olvidados del mundo. A su manera tranquila, la señorita Marple no persistió en la tragedia de la muerte de Eliza. En cambio, sus pensamientos se centraron en algo mucho más profundo, el coraje de Eliza, su inquebrantable deseo de ser visto, salir de las sombras y reclamar la verdad de su identidad. Había elegido, en sus últimos días, tirar de los hilos de un pasado que le había sido negado, suavemente al principio, luego firmemente, hasta que toda la historia se desmoronó frente a aquellos que nunca lo habían notado. Y fue con ese pensamiento, que la señorita Marple se permitió una leve sonrisa, un gesto pequeño pero conocedor. La justicia, reflexionó, no había llegado en un aumento violento, sino con la suave claridad de un tan esperado amanecer rompiendo una noche larga y oscura. Era el tipo de justicia que no requería fanfarria, ni declaraciones fuertes, sino la fuerza tranquila de persistencia y paciencia. En los sinuosos carriles de la aldea, debajo de las paredes cubiertas de hiedra de casas majestuosas, la verdad no había llegado en un arrebato dramático, sino en susurros, blandos e insistentes, que se habían fortalecido con cada momento pasajero. Y fue a través de los ojos de una criada sin pretensiones, un botón olvidado y las agudas observaciones de una anciana con un amor por el té y el tejido de punto, que la verdad finalmente había salido a la luz. Esta historia, la señorita Marple pensó, fue un recordatorio de que la justicia no siempre viene en un gran barrido, a veces, se arrastra a través de las grietas del silencio, sutil y paciente, hasta que alguien lo suficientemente valiente como para verlo se atreve a hablar su nombre. La búsqueda de Eliza nunca fue para venganza o reconocimiento, simplemente había tratado de descubrir la verdad de quién era, su verdadero yo, escondido debajo de las capas de engaño. Y tal vez, la señorita Marple reflexionó, esa es la esencia de lo que todos deseamos, ser visto, ser recordado, ser entendido por quienes somos realmente, en todas nuestras complejidades. Sí, la muerte de Eliza había sido una tragedia, pero también era una revelación, ya que incluso al final, su voz no había sido silenciada. A través de una persistencia tranquila, finalmente se había escuchado, trayendo consigo el tipo de justicia que solo se podía ganar a través de la paciencia y la fuerza tranquila. Y ahora, a medida que el cielo de la tarde se profundizaba en el crepúsculo, la señorita Marple se hacía una pregunta: si descubrieras un secreto de tu pasado que tenía el potencial de arruinar el futuro de otra persona, ¿te enfrentarías a él, o dejarías que el pasado permaneciera enterrado? Era una pregunta sin una respuesta fácil, pero una que se demoraba, no hablaba, en el aire. Ella volvió su atención a su tejido, pero sus pensamientos ya estaban lejos, perdidos en el misterio de lo que quedaba escondido en el silencio de las verdades olvidadas. Cuando la historia llegó a su fin, la señorita Marple sonrió una vez más, sabiendo que siempre había más misterios para desentrañar, y siempre más verdades esperando para ser encontradas,